Hola chicos, buen día para todos. Hoy continuamos con el repaso de los temas que hemos visto para que ustedes puedan realizar un excelente examen. Bien, vamos a empezar a continuar con el tema lo que es influencia griega en el mundo. Esta se presenta en lo que es la decadencia de Grecia, que fue geopolítica, en la cual, a pesar de ello, su cultura dejó un legado en la que perdura hasta todo el mundo occidental, en la cual a través de lo que es Roma y el Imperio Bizantino. Roma se representa en lo que es ya en el siglo II antes de Cristo, ya que Roma había establecido lo que es un dominio de lo que es el Mediterráneo occidental desde antes, en la cual, tras las conquistas del sur de Italia, ya había tenido lo que es un contacto comercial con todas las colonias griegas en su momento. Tras la derrota a Filipo de Macedonia en el año 1900, en el año 196, perdón, antes de Cristo, y a lo que es al Perseo de Macedonia en el 168 antes de Cristo, Roma en sí proclama lo que es la libertad en su momento, la libertad de los helenos, simplemente para poder establecer lo que es el predominio sobre Grecia, garantizándoles así lo que es la estabilidad económica y también halagando lo que es la grandeza de Atenas en sí. A pesar de todo el potencial militar, Roma no ha podido desarrollar lo que es una cultura tan esplendorosa en la cual mantiene lo que son diversos contactos, también pudo incorporar lo que son muchos elementos. Dentro de estos elementos está lo que es la religión, que conserva lo que son elementos autóctonos, pero identificados por dioses romanos con dioses griegos en sí. También incorporó lo que son diferentes mitos y ritos helénicos también. El arte romano asimiló lo que son los ideales estéticos griegos, en la cual les permitió poder desarrollarse normalmente en su momento. La literatura también siguió los géneros elaborados en el mundo griego, en la cual podían traducir muchas de sus obras, en que la filosofía griega continuó desarrollándose en Roma, por lo que abarca lo que es un periodo conocido como helenístico romano en sí. Los romanos en sí consideraban que la cultura griega estaba en un nivel superior, que confiaban en lo que es la educación de sus hijos o filósofos en sí y pedagogos, en la cual eran quienes enseñaban a lo que es a leer, a escribir y la lengua griega que se representaba en su momento. Con frecuencia, los discípulos que estaban representativos en su momento se trasladaban a Atenas para ser educados en sí. Roma recibió a lo que es a Grecia en todas las formas políticas, ya que así como las ideas del Estado, al igual lo que es la igualdad y la libertad de los ciudadanos en sí. Esto es representativo a lo que fue Roma en su momento. Observen una gráfica que representa que Atenas fue venerada por los romanos con el nombre de Minerva en su momento. Luego se conlleva lo que es Bizancio. En sí, este Bizancio es capital de Tracia, que fue una ciudad griega que jugó un papel fundamental en lo que es la transmisión de la cultura helena al mundo occidental. Es decir, que el emperador romano Constantino, el grande de lo que es la refundo en lo que es el año 330 de la era cristiana, con el nombre de Constantinopla, llegando así a poder erigirse como capital de la parte oriental del Imperio Romano, con la única finalidad de poder mantener ya en el año 1453, cuando fue lo que es invadida por los turcos. Tras esta invasión que tenieron en su momento, muchos eruditos huyeron hacia lo que es Europa y llevaron consigo lo que son sus bibliotecas y conocimientos del mundo grecolatino, en la cual mantienen que habían quedado en el olvido durante casi toda una Edad Media. Para este reencuentro de lo que es el occidente con la antigua clásica, en sí influyó lo que son diferentes movimientos conocidos en su momento como lo que es el Renacimiento en el siglo XV y en el siglo XVI.
determinadamente en que mantenían lo que es un desarrollo científico y cultural que configuraba lo que es el pensamiento moderno y actual en su momento. Aunque para ese tiempo Bizancio fue conquistada por Roma y luego por los turcos. En la actualidad conserva lo que es el legado cultural griego en sí. Observen una gráfica que representa lo que es tras la muerte de Teodósido, Constantinopla se separó definitivamente de Roma. Aquí está Constantino, en la cual fue el último emperador de Bizancio en su momento. Esta gráfica representa lo que es la caída de Constantinopla, donde se desataron diversas guerras en su momento. Luego se mantiene lo que es la influencia en Occidente, donde se presenta que la cultura occidental en el mundo occidental o simplemente Occidente abarca lo que es el proceso histórico, cultural, que da inicio a lo que es a la antigua Grecia, en la cual se puede manejar lo que es la realidad mediante la razón. A medida de esto, está basado en que la racionalidad es común en todos los pueblos que han recibido lo que es el legado griego, que se puede conllevar hasta lo que es la conformación de los estados europeos modernos y también de los estados que mantienen diversas colonias que se han podido independizar de Occidente, que es básicamente Europa, América y sus áreas de influencia en sí. Razón y técnica que conlleva este proceso. Las características más básicas de lo que es el pensamiento occidental es mediante lo que es la explicación racional de lo que es la naturaleza, concebida simplemente como el destino al ser humano, en la cual aplica un carácter racional, que es la explicación racional, como aspira a convertirse en la verdad. Lo conocemos como universalismo a través de lo que son las ciencias, incluyendo las ciencias sociales, como la historia y la pitología también. Además de ser el origen de lo que es la forma de poder pensar racional y científica del mundo actual, Grecia también ha podido llegar a lo que es el occidente mediante lo que es la democracia como un gobierno de pueblo, aunque se especifica que en la actualidad hay ejemplos de formas de gobiernos alejadas de lo que es la democracia. Normalmente todos presumen en serlo, pues se ha podido convertir en un valor universal válido en representación en ese momento. Las mismas actividades políticas eran usualmente una herencia de Grecia, donde dedicarse a lo que son los asuntos de la ciudad, a los asuntos públicos, era la esencia de esta civilización en su momento. Junto a lo que son a los dos anteriores, esta se pudo mantener lo que es un concepto de ciudadanía, aunque en la antigüedad estaba reservada por los hombres libres que en la actualidad conservaban su relación con lo que es la participación, los deberes, los derechos políticos que hoy alcanzan las mujeres y los niños a mayor parte del mundo en sí en su momento. Esta es una gráfica que representa lo que es Albert Einstein, autor de lo que es la teoría de la relatividad espacial. Es un científico más importante en representación al siglo XX. En lo que es Aristóteles y la ciencia, esta abarca que en la actualidad la ciencia construye lo que son sus propias teorías a partir de lo que es la observación de los fenómenos. En cambio, Aristóteles, quien influyó en lo que es la ciencia hasta la modernidad, en la cual planteaba lo que es la ciencia que se construía por deducción a partir de lo que son diversas teorías mediante el proceso inverso al actual en sí. Esta es una gráfica que es representación de lo que es Aristóteles. Luego ya identificaron lo que es el tema de la civilización romana, donde se conllevan algunos temas. Uno de sus temas son los orígenes y la monarquía, en la cual se representan los orígenes de Roma en el siglo VIII Cristo, en la cual la península itálica estaba lo que es habitada por diferentes pueblos, entre los cuales destacaban lo que son los latinos y los etruscos en el norte. En sí,
Se puede dar a conocer que las costas de dicha península y también de gran parte de lo que es la isla Sicilia, en la cual estaban denominadas por los griegos, que era lo que es llamada también Magna Grecia. La fundación de Roma estaba o explicaba mediante lo que es la fundación de su ciudad por medio de una leyenda, es decir, mediante lo que es la intervención de diversos dioses, en la cual permitían crear y podían establecer lo que son diversos destinos o poder lograr lo que son importantes éxitos en su momento. Según esta leyenda, en representación en el año 753 a.C., Rómulo y Remo fundaron lo que es una zona dominada por 7 colonias junto al río Tíber, un poblado que sería el origen de Roma. Mediante lo que fue esta excavación arqueológica, muestra que en la realidad estas colonias sobre lo que se asentó Roma estuvieron habitados desde lo que es el siglo IX a.C., ya que en esta ciudad de Roma surgieron diversas uniones a varios de las aldeas en sí, en las cuales se extendían hasta las orillas del río Tíber. En representación a lo que es Rómulo y Remo y la loba, es que los gemelos Rómulo y Remo, hijos de lo que es Marte, dios de la guerra, fueron abandonados por su tío en un cesto de miembre en el río Tíber. Una loba los salvó y los amamantó y fueron criados por un pastor y su mujer. Cuando ya crecieron estos gemelos, ambos fundaron lo que es la ciudad de Roma en el año 753 a.C. Ya en el curso de lo que es una disputa, Rómulo mató a su hermano Remo y se convirtió en el rey de Roma. Es así como se conlleva lo que es la historia de estos gemelos Rómulo y Remo. Los 7 montes o colonias de Roma, observen cómo está representativo lo que son los 7 montes o colonias de Roma. Cómo se conlleva, cómo se desarrolla, cada uno se identifica por su propio nombre. Río Tíber, también está Aventino, también está Palatino, en lo cual ustedes pueden observar cómo se conlleva, cómo se distribuye los 7 montes o colonias de Roma en sí. Luego también identificaron lo que es la monarquía. Esta abarca que los latinos organizaban lo que es el gobierno de Roma como una monarquía. Es decir, que de los primeros reyes de la ciudad apenas tenían información exacta en sí, en la cual estos reyes tenían un máximo poder de mandamientos en el ejército, en la cual impartían lo que es la justicia y representaban las más altas autoridades de la religiosa en sí, en la cual ya en el siglo VII a.C., los etruscos denominaron o dominaron lo que es la gran parte de la península itálica, en la cual impusieron sus reyes, en la cual transmitían lo que es su alfabeto, sus dioses, sus conocimientos artísticos y técnicos también que tenían en su momento. Bajo lo que es la monarquía etrusca, Roma ganó importancia en lo que es una situación de las diversas rutas comerciales que se tenían en sí, en la cual especialmente lo de la sal, de poder convertirse en una ciudad en la que se construyeran lo que son los diferentes puentes, acueductos, nuevas casas y templos, que así como una gran muralla en representación en su momento. Además, se desecó lo que es una zona próxima a lo que es el río Tíber y se comenzó a poder construir lo que es el foro en sí. Lo que es la cultura y el arte etrusco es que la cultura y el arte de los etruscos influyeron en mucho en los romanos, en la cual los etruscos fueron unos buenos urbanistas que planificaban detalladamente sus ciudades y las cuales las rodearon de murallas. El acceso a estas ciudades se hacía a través de puertas flanqueadas por dos torreones y unidos por un arco. Por otra parte, también se dieron una de gran importancia a lo que es a la vida después de la muerte, en la cual construyeron lo que son los necrópolis, a través que sucedían diversos túmulos y enormes dimensiones y tumbas excavadas en rocas en su momento, que decoraban con diversas escenas distribuidas en bandas lineales en las que se representaban figuras con movimientos algo rígidos, similares a los de Curol y también los de
los de diversos periodos arcaico-griego también. Luego también identificaron lo que es la república. Esto se representa en el siglo VI a.C., en la cual se produjo lo que es una sublevación de los nobles latinos contra los etruscos, en la cual se inició una nueva forma de gobierno, la República 509 antes de Cristo. Donde abarca las instituciones de la República es que este gobierno no estaba en manos de una sola persona. Los ciudadanos romanos varones que permanecían en lo que es en este grupo de los nobles o patricios que podían votar habitualmente los representantes elegidos que eran también nobles o patricios en su momento. Este sistema de gobierno duró 5 siglos, en la cual se basó en tres instituciones, como los magistrados, que éstas eran elegidos por un año, que ejercían lo que son diferentes cargos de gobierno, los comicios o asambleas populares, que estas eran elegidas a los magistrados que aprobaban lo que son las leyes y decidían sobre la guerra y la paz. El Senado, este era el máximo órgano de gobierno de Roma, en la cual estaba compuesto por antiguos cónsules y magistrados, miembros de lo que son las familias de patricias o nobles representativos en su momento en sí. Ahora, los cónsules y los pretores eran que podían constituir diversos cargos más importantes, es decir, que normalmente los cónsules eran los dirigentes máximos de lo que es la república y quienes precedían de lo que es el Senado, en la cual uno de ellos se encargaba de lo que es la administración y de los asuntos del Estado y el otro simplemente se dirigía a lo que es el ejército. Cuando ambos ya se hallaban en lo que es en la ciudad de Roma, se alternaban lo que son diversas direcciones de la política en sí. Ahora, ¿cómo reconocer a un magistrado romano? Ustedes lo van a poder reconocer de la siguiente manera. Estos magistrados romanos, al igual que los patricios en general, ellos podían ser identificados por la riqueza de sus vestidos. Es decir, sobre la túnica llevaban lo que es la toga, que era la prenda que observen aquí, que era la prenda que los diferenciaba de los plebeyos en sí. La toga era una pieza blanca que era cortada en forma elíptica, muy larga y complicada de ponerse en su momento, en la cual había que darle varias vueltas y pliegues. En el caso de llevar bordados, estos debían quedar a lo que son las vistas. Es decir, que estos magistrados vestían de una manera diferente a los plebeyos, en la cual era muy larga esta pieza que llevaban en su momento, la cual era de una forma elíptica, que era muy larga y muy complicada de ponerse, en la cual tenían que darles diversas vueltas y pliegues y sus bordados tenían que quedar a la vista. Esta toga era adornada con una franja púrpura que era característica de los senadores y los magistrados en su momento. Luego especificaron lo que es la sociedad romana, en la cual abarca que esta sociedad se dividía en tres grandes grupos, como patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios, estos pertenecían a lo que son las familias más ricas que tenían propiedades muy grandes en su momento, en las cuales se los consideraba como descendientes directos de lo que es los fundadores de Roma. También ocupaban lo que son los cargos políticos y las mujeres no podían participar en la política. Los plebeyos eran pequeños propietarios, campesinos, artesanos y también comerciantes. No podían gobernar, debían pagar lo que son diversos impuestos y servir a lo que es el ejército. Los esclavos, estos eran prisioneros de guerra o hijos de otros esclavos y también eran considerados como una propiedad más de su dueño. Con el tiempo pudieron comprar su libertad y pasaron a ser libertos en su momento. Los patricios y los plebeyos eran ciudadanos que eran libres y tenían derechos. Los extranjeros eran hombres libres y los esclavos que no tenían ningún derecho y carecían de lo que es la libertad, eran considerados no ciudadanos. Los plebeyos, estos se
sublevaron a lo que son a varias ocasiones para poder conseguir los mismos derechos de los patricios. Ya en el siglo V antes de Cristo ya consiguieron tener lo que es un representante de lo que es de poder defenderse de sus intereses como el tribuno de lo que es la plebe, que era posteriormente lograr poder acceder a lo que son los magistrados en sí. La mujer en Roma, ¿cómo se la representaba? Esta mujer era simplemente, ya fueran patricias o plebeyas, no tenían los mismos derechos de los hombres y dependían siempre de lo que es un hombre, ya bien sea del padre o bien sea del marido. Las patricias tenían la función principal en que esta mujer romana era poder dedicarse a lo que es la organización de la familia y de la casa y de la que eran consideradas también amas en su momento. Estas patricias también eran excluidas de todas las actividades cívicas como la guerra, la política y la ley, solamente podían participar en el ámbito religioso. Las plebeyas, estas no podían participar en la política ni en ceremonias religiosas. Con el tiempo lograron muchos derechos reservados a lo que son las patricias. Las esclavas, estas eran que no tenían derechos, no podían casarse, pero sí tener lo que es a un esclavo como pareja, además debían de satisfacer sexualmente a sus dueños en su momento. El matrimonio, ¿cómo se conlleva el matrimonio? Es que este matrimonio era un acto privado en el que no intervenía lo que es ninguna autoridad religiosa ni civil. Se celebraba en una ceremonia en la que solo se firmaba un contrato y se unían las manos de los cónyuges, en la cual las mujeres se casaban muy jóvenes en su momento y para ellas el matrimonio suponía pasar de depender de lo que es del parte de poder depender de lo que es del marido y también del padre. También tenían algunos derechos, como lo que es poder heredarlo o también poder renunciar a lo que es el dote o el dinero que recibían cuando se casaban. El divorcio, esta requería pocos trámites, en la cual bastaba con que uno de los cónyuges abandonara el hogar, y si las mujeres eran rechazadas por el marido, pasaban a depender nuevamente del padre y en caso de que éste hubiese muerto de un tío o hermano, en caso de adulterio, el padre podía matar a su hija en sí. Lo que es la familia, esta abarca lo que era una institución básica en la sociedad romana, en la cual el padre tomaba lo que son las diversas decisiones importantes que afectaban a lo que es la familia, mientras que las mujeres estaban subordinadas primero a lo que es al padre y luego al marido. En lo que son los hijos, este nacimiento de lo que es un hijo estaba en manos de lo que es el pater familia, en la cual podía aceptarlo o rechazarlo. Es decir, que los hijos eran reconocidos cuando, tras ser depositados a los pies de su padre, los cogía y los levantaba en brazos. Los niños que recibían lo que es un nombre, lo que es el octavo día, tras lo que es el nacimiento, y las niñas en el noveno día, ya que en Roma los recién nacidos eran rechazados, eran abandonados en la columna lactaria que estaba situada junto al templo también de la Pietas en sí. Algunos de estos eran recogidos para ser explotados como esclavos, otros eran simplemente adoptados por matrimonios que no podían tener hijos en su momento. Ahora, Gala Plácida, una mujer en la política romana, una representación que representa a lo que es una mujer en la política romana, simplemente pasó de princesa a reina, en la cual se cree que Gala Plácida nació en Constantinopla hacia el año 388. Esta era hija del emperador Teósido y también lo que es natural de Hispania. Esta Gala Plácida, esta creció en Roma junto a su hermano Honorio, en la cual llegó a ser emperador tras lo que es el saqueo de la ciudad de Roma en el año 410 por los visigodos en sí. Al mando también fue hecha prisionera durante varios años. Cuando se tenía lo que son 14 años, se casó con Ataulto, el cuñado de Alárico. Con este matrimonio, Gala Plácida pasó de ser princesa romana a reina bárbara, en la cual se instaló junto a lo que es Ataulfo,
lo que es en Barcelona, en la cual estuvo también lo que es su hijo, Teósido, que murió pocos meses después. Esta reina de reina a emperatriz, tras la muerte ya de su esposo Gala Plácido, esta fue devuelta a Roma, donde su hermano la casó con un militar y el futuro emperador de Constancio II, en la cual de este matrimonio tuvo dos hijos, Valentiniano y Justa, en la cual en Roma ya ejerció lo que es su influencia política sobre su hermano y su marido también, en la cual impulsó a lo que es la política como para poder establecer diversos acuerdos con los pueblos bárbaros. Una gran política en sí, desde el año 425 hasta el 437, la verdadera gobernante de lo que es el occidente fue Gala Placidia en sí, que ejerció durante 12 años directamente en el poder político, en la cual mantenía lo que es un hecho excepcional para una mujer de la civilización romana, que incluso cuando su hijo alcanzó lo que es la mayoría de edad, oficialmente fue relegada a lo que es un segundo plano y siguió ejerciendo lo que es el poder en su momento. Plácida en sí hizo mantener lo que es una gran capacidad política, convencida de lo que es la necesidad y poder aproximarse a lo que es el Imperio Oriental, en la cual llevó a cabo lo que es una política de colaboración con Constantinopla, en la cual facilitó lo que es una política de integración y también lo que es romanización, que dio lugar a lo que es una época de tranquilidad en sí. Esta este personaje murió ya en noviembre del año 450, en la cual unos cruzaron lo que son las fronteras del imperio pocos meses después en su momento. Bien, chicos, este ha sido el repaso de los temas que ya nos tocaba en la clase del día de hoy. En la próxima clase ya combinamos con el repaso de los temas que ya antes se han visto, antes se han explicado. Si tienen alguna pregunta, por favor, en plataforma, enviarme un comunicado que con gusto les respondo. Vamos a hacer el repaso de lo que son los cuestionarios. Ayer nos quedamos con la pregunta número 10, ahora nos toca la 11, dice que es Occidente, asimismo ustedes van a escoger el literal que conlleve la respuesta correcta. ¿Cuáles son los principales aportes de la antigua Grecia al Occidente? Ustedes van a leer cada literal, razón, ciencia, técnica, democracia, la actividad política, ciudadanía o todas las anteriores. Ustedes van a elegir cuál es el literal que conlleva la respuesta correcta. ¿Cuándo se dividió lo que es el Imperio Romano entre Oriente y Occidente? En el año 390 después de Cristo, 395, 385. ¿Qué nombre recibió también el Imperio Romano de Oriente? Imperio Bizantino, Revolucionario o Constantinopla. ¿Cuáles son los tres periodos históricos de la antigua Roma? Monarquía, república, imperio o todas las anteriores. ¿Cuáles eran las clases sociales de Roma? Patricios y esclavos, patricios plebeyos y esclavos, patricios plebeyos. Ustedes, por favor, elegir el literal correcto. Si no están seguros, vuelvan a leer la pregunta, vuelvan a leer sus literales para que puedan observar cuál es la respuesta correcta. También cuál era la situación de la mujer en Roma. Ustedes van a leer cada literal y simplemente van a seleccionar el literal correcto. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis del Imperio Romano? La inseguridad en las fronteras, el incremento del poder del ejército, crisis económica o todas las anteriores. ¿Quién fue el primer emperador de Roma? Octavio Augusto, gemelos Rómulo o jefes militares. ¿Qué pueblos vivían en la península itálica en el siglo VIII a.C.? Los latinos, los etruscos, los griegos o todas las anteriores. ¿Cuál fue la primera forma de gobierno de Roma? ¿Fue una monarquía? ¿Fue elastizada o fue social? ¿Quiénes eran los libertos? ¿Eran los esclavos? ¿Eran los sacerdotes o eran los reyes? La 23, ¿cuál era la situación de las mujeres en la sociedad romana? Ustedes escogen cuál es el literal correcto. Identifica los cargos de ejercicio sobre los que influyó Gala Plácida, Gala Placidia, en la cual hoy ya hicimos un repaso de eso. Ustedes van a identificar los cargos ejercidos
o sobre los que influyó Gala Placidia en sí. Fue reina bárbara, esposa del emperador de Roma Constancio, emperatriz, regente de lo que es Roma, mientras su hijo Valentino era menor de edad, o todas las anteriores. ¿Qué problemas hubo en las fronteras en la época del Bajo Imperio? Responda verdadero o falso. Van a leer el contenido. En la antigua Roma, las tierras de cultivo podían ser trabajadas por campesinos que eran pequeños propietarios. Los más habituales fueron los latifundios, enormes extensiones de tierra que pertenecían a un solo propietario. Ustedes escogen cuál es el literal, si es falso o verdadero. Complete con el literal correcto, asimismo la caracterización del arte, como ustedes van a escoger romanos, construcciones, puentes, colonia, construcciones, puentes, romanos, realidades, paredes en sí. Luego está la 28, qué elementos constructivos tomaron los romanos de otros pueblos. Asimismo, van a escoger el literal que conlleve la respuesta correcta. Complete con el literal correcto. Los romanos practicaban una religión. Ustedes escogen politeístas, dioses griegas, neoliberalistas, dioses egipcias o politeístas, dioses egipcias en sí. La última está completa con el literal correcto. Asimismo, por favor, leer bien la pregunta y luego seleccionar el literal correcto. Bien, chicos, hemos combinado con el repaso de lo que es cómo están estructuradas las preguntas para el examen el día sábado. Recuerden que para realizar el examen tienen que estar al día en sus pensiones. Y también, por favor, para los estudiantes que tienen que corregir sus tareas, por favor, corregirlas a tiempo para poder mejorar la nota. Revisen su plataforma. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase.